Capítulo 6, Marcos capítulo 6, donde en esta mañana, en los versículos 14 al 29, vamos a observar la respuesta generalizada de las gentes a Jesús y sus siervos. La respuesta generalizada de las gentes a Jesús y sus siervos. Y en ocasiones puede que nos preguntemos, ¿cómo va a responder la gente en general al mensaje del Evangelio? Otra vez nos hacemos la pregunta, ¿cuál será su respuesta a Cristo y su palabra? Y nos preguntamos, ¿cómo reaccionarán a sus siervos y su predicación? Esto mismo debían de estar preguntándose los apóstoles, justo en el contexto inmediato, ante su primera misión ministerial temporal, que encontramos en los versículos precedentes, en los que Jesús envía a los 12 a predicar. Y cuando Jesús les envía a predicar, les advierte con lo que se iban a encontrar en general. Dentro de sus advertencias les dice que va a recibir oposición. Y no solo en ese momento, sino también en el futuro. En ese contexto, algo que no recoge Marcos, pero sí recoge los evangelios paralelos que relatan el mismo episodio, Jesús les dice a sus apóstoles antes de enviarles a predicar, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús también les dice, cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús también les dice, y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús también les dice, no quedan ahí las instrucciones ante el envío a predicar, y les dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué quería decir con esto? A continuación resuelve el enigma. Si al dueño de la casa, a Jesús, lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ellos no iban a estar por encima de su Señor, sino que iban a recibir igualmente la misma posición que Cristo había recibido. Por desgracia, ese era el tipo de respuesta que se iban a encontrar. Y Jesús les advierte. Y tristemente, no eran los únicos que se iban a encontrar con este tipo de reacción al Evangelio y la palabra. En esta mañana vamos a proseguir con el estudio del Evangelio de Marcos capítulo 6, en el que por medio del ejemplo de Herodes y Juan el Bautista, precisamente vamos a observar un ejemplo práctico, gráfico, de la respuesta, la reacción generalizada de las personas a Jesús y sus siervos. Vamos a leer este pasaje juntos. Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor, y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escuchar. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste,
Sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Este pasaje que acabamos de leer en Marcos 6, versículos 14 al 29, es una especie de interludio, un paréntesis en la narrativa de Marcos sobre Cristo, su persona, ministerio y mensaje. Encontramos en este texto lo que podríamos decir una especie de sándwich marquiano, justo entre el envío de sus discípulos, los discípulos de Jesús, a la misión asombrosa temporal de predicar el arrepentimiento por las ciudades, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, y justo antes del regreso de los mismos para darle el informe de lo que habían hecho y dicho a Jesús, Marcos capítulo 6, versículo 30. Y en el medio, como si fuera un sándwich, hay este interludio, este paréntesis que nos muestra, nos ilustra la respuesta generalizada a Jesús y sus siervos. Y la primera respuesta general e inicial de las gentes a Jesús y sus siervos la encontramos en los versículos 14 al 16 de este pasaje, y es confusión. Confusión sobre la identidad de Jesús. La primera respuesta general de las gentes al ministerio de Jesús y sus siervos fue confusión sobre la identidad de Jesús. Fijémonos, versículos 14 al 16, leámoslo de nuevo. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista resucitó entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Después de este tiempo de ministerio, la gente estaba confusa acerca de la identidad de Jesús. Y la narrativa nos introduce a este tema con el inicio del versículo 14. Y justo al principio del versículo 14 encontramos un nuevo personaje. Comienza el versículo 14 diciendo, el rey Herodes. Un rey Herodes que ejemplifica tanto la confusión que vamos a ver en estos versículos, como la oposición que vamos a ver en los versículos restantes, como la otra respuesta general al ministerio de Jesús y sus siervos. Ahora, este rey Herodes, ¿quién es? Hay 4 gobernantes en el Nuevo Testamento con el nombre de Herodes. Uno de ellos, tal vez el más reconocido, aunque solo aparece en 2 pasajes bíblicos, es Herodes el Grande, conocido en nuestra época por ser quien ordenó la matanza de los niños varones en Belén en su intento de matar a Jesús. Lo recordamos, ¿verdad? Es una narrativa que observamos en Mateo 2 y Lucas 1. Pero no es ese Herodes del que está hablando aquí. Ese Herodes el Grande gobernó 36 años la tierra de Israel bajo el dominio romano, pero justo después de ordenar la matanza de los niños, de los infantes, poco después él dejó el trono. Precisamente, el rey Herodes que encontramos en este versículo 14 es quien aparece mayormente en los evangelios y es hijo de Herodes el Grande, quien llegó a ser conocido como Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca. Cuando Herodes el Grande murió su padre, su territorio fue dividido entre sus hijos y fue dividido en 4 partes, por eso a Herodes Antipas también se le llama el Tetrarca, como gobernador de una de las 4 partes del imperio de su padre. Y Herodes Antipas fue también conocido como Herodes el Tetrarca, ya que gobernó, como decimos, una de estas 4 partes de la región. Concretamente, gobernó Galilea, donde se encontraba Jesús, y Perea, y lo gobernó durante 43 años, lo gobernó durante todo el tiempo del ministerio de Jesús y aún los años precedentes, gobernó hasta el año 39 de nuestra era. Por eso siempre que aparece el nombre de Herodes, salvo en el pasaje de la muerte de los infantes, es este Herodes Antipas, porque era el que gobernaba Galilea en los tiempos de Jesús. Y este Herodes, continúa diciendo el versículo 14, se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre.
El texto continúa diciendo, Herodes se enteró de esto. Herodes Antipas, el tetrarca. ¿De qué se enteró? Por el contexto. Y lo que el texto nos dice, se enteró del ministerio y la predicación de Jesús. Precisamente Jesús acababa de comenzar en este momento su tercer tour ministerial de predicación por Galilea. Y Galilea era el territorio que gobernaba en aquel tiempo Herodes Antipas, y se enteró del ministerio de Jesús de predicación. ¿Por qué se enteró? El texto continúa diciendo, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Jesús en este momento ya llevaba alrededor de un año de ministerio. Comenzaba su tercera salida de predicación en Galilea, y en este punto capta la atención de Herodes Antipas, el gobernador principal de la región de Galilea. ¿Por qué capta su atención? Dice el texto, porque se había hecho famoso. Las multitudes le seguían, y por lo tanto todo eso llegó incluso a oídos del gobernador principal de la región, Herodes Antipas. Se había enterado de las sanidades, se había enterado de las expulsiones de demonios, porque Jesús se había convertido en una celebridad. El nombre de Jesús estaba en boca de todos. De hecho, en Marcos capítulo 3 nos dice que no solo gente de Galilea venía, en el versículo 8, sino que también venían de todas las regiones circundantes, incluso hasta 2 horas de la región de Galilea. Las multitudes venían a Jesús. Era tal su fama, era tal su celebridad, que incluso el principal gobernante de la región se enteró de lo que estaba haciendo Jesús, pero no se enteró de quién era Jesús. Esta celebridad fue por sus hechos, fue por los milagros, pero no por su persona y su mensaje. ¿Por qué decimos esto? Porque si continuamos leyendo el pasaje, queda bien claro que no solo Herodes no sabía quién era Jesús verdaderamente, sino que las multitudes tampoco sabían la identidad verdadera de Jesús. Existía una gran confusión sobre su persona. Esa era la primera respuesta a su ministerio durante un año. Confusión. Y la pregunta era, ¿quién es este Jesús realmente? Y vemos varias respuestas en el pasaje, ¿verdad? Unos decían, versículo 14, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso opera con estos poderes. El énfasis estaba en sus poderes, en sus milagros, en que expulsaba demonios, en que realizaba sanidades. Y pensaban que podía ser Juan el Bautista resucitado. Pero otros tenían otra teoría. Versículo 15. Debía de ser Elías. También tenía que haber resucitado. La expectativa general judía era que uno como el profeta Elías, como dice Malaquías 4:5, predecería al Mesías, y pensaban que Jesús era el predecesor del Mesías, y no solo que era uno semejante a Elías, sino malinterpretando Malaquías 4:5, pensaban que era el propio Elías resucitado. Pero no se quedaba ahí la confusión acerca de la identidad de Jesús. Continuamos en la segunda parte del versículo 15 y vemos otra teoría. No solo unos pensaban que era Juan el Bautista resucitado, no otros pensaban que era Elías resucitado, sino la tercera opción era un profeta como los del Antiguo Testamento, que realizaba milagros también y que por lo tanto tenía que ser un profeta igualmente resucitado. Así que había variedad de opiniones al respecto. Y encontramos que el gobernador, Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, no solo le llega esto de la fama de Jesús a sus oídos, sino que él también tenía su teoría. Y Herodes Antipas se alineaba con la primera teoría. Pensaba que era Juan el Bautista, nos dice el versículo 16, quien él mismo había decapitado. Aunque el pasaje paralelo en Lucas 9:9 nos dice que no estaba del todo seguro. ¿Qué encontramos después de un año de ministerio y predicación de Jesús? En su tercera salida en Galilea, respuesta generalizada de las gentes de confusión. No sabían quién era Jesús. Estaban asombrados, se había hecho famoso por sus milagros, por sus sanidades, por las expulsiones de demonios, pero no sabían quién era Jesús. Había una gran confusión sobre su verdadera identidad. Esto es trágico, es triste, porque en realidad, ¿quién es Jesús verdaderamente?
Es la cuestión más importante que cualquier ser humano enfrenta, porque de ello depende su destino eterno. No debe haber confusión al respecto. La pregunta clave que todo ser humano debe contestar en algún momento de su vida es: ¿quién es este Jesús? ¿Es acaso Juan el Bautista? ¿O es Elías? ¿O es un profeta del Antiguo Testamento resucitado? ¿O Jesús es tan solo un hombre bueno que vivió en algún momento de la historia? ¿O acaso es una figurita que se pone en el Belén de las casas en Navidad? ¿O el niño de una postal navideña? ¿O es un hombre sabio que compartió buenos principios por los que regirnos? ¿Un hombre solidario que hizo buenas obras al prójimo y nos dejó un ejemplo a imitar? ¿O tan solo un nombre al que te has acostumbrado a escuchar en un contexto cristiano como es España en general? ¿Quién es este Jesús? Esta pregunta es fundamental. Y esta misma pregunta la tuvieron que enfrentar los apóstoles de Jesús. Vayamos por un momento 2 capítulos más adelante, en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y a partir del versículo 27 vemos que los apóstoles tienen que responder también a esta pregunta: ¿quién es Jesús? No era un hecho puntual esta gran confusión. Vemos en Marcos 8:27 que todavía esta confusión perduraba acerca de la verdadera identidad de Jesús. Dice así el texto, Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí está la pregunta. Y le respondieron diciendo: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros, uno de los profetas. Vemos como estas teorías se estaban extendiendo y generalizando. Esto es lo que la gente pensaba acerca de la identidad de Jesús. Y Jesús les pregunta de nuevo, versículo 29, ¿pero vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro toma la iniciativa y responde por el grupo. Y dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, al que estamos esperando, el único que puede reconciliarnos con Dios, la esperanza de su pueblo. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta no solo la tenían que enfrentar las gentes de aquella época, ni los discípulos, los apóstoles concretamente, sino la tiene que responder cada persona en todo momento de la historia, porque su eternidad depende de esta pregunta. Y la tienes que responder tú, si estás en esta mañana aquí presente. ¿Quién es Jesús? Pedro estaba en lo cierto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. En otras palabras, el enviado de Dios Padre para la misión de rescate de las personas de sus pecados, el infierno, y reconciliarles con el Padre. Aún al principio de Marcos, en el primer versículo, lo deja bien claro quién es Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias son sobre Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Él es el Evangelio. Dios mismo se hizo hombre. Lo resaltable, lo célebre de Jesús no eran sus milagros, no eran las expulsiones de demonios, no eran las sanidades, sino era su persona. ¿Quién era Él? ¿Quién es Él? Su mensaje, su obra que iba a realizar en la cruz del Calvario. Y hasta donde tenía comprensión en ese momento, Pedro respondió correctamente. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, con todo lo que eso conlleva. Ahora, no nos podemos quedar solo en la pregunta ¿quién es Jesús? Sino que hay una segunda pregunta a continuación, que también el mismo Jesús hizo a sus apóstoles, y hemos de hacernos nosotros. No solo quién es Jesús, sí, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador de los hombres, es el único que podía morir en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Es el único que puede perdonar tus pecados por su obra en la cruz. Es el único que Dios Padre recibió el sacrificio y apaciguó su ira y al tercer día le resucitó entre los muertos. Es el único que ascendió a los cielos. Es el único que un día volverá. Él es el Salvador. Él es el Señor. Esto es fundamental. Ahora hay una pregunta más. No solo quién es Jesús, sino que has de preguntarte,
¿Le conoces? ¿Crees en Él? En Juan capítulo 6, Jesús confronta a sus seguidores con esta realidad. Vayamos a Juan capítulo 6. Y hacia el final de este extenso capítulo de 71 versículos, Jesús confronta a los seguidores de Él en ese momento, cuando muchos de ellos sabían quién era Jesús. Muchos de estos seguidores sabían su verdadera identidad, no estaban confundidos si era Juan el Bautista, si era Elías, si era un profeta del Antiguo Testamento. Sabían ya que era el Mesías, que era el Cristo, pero no le conocían muchos de ellos verdaderamente ni creían en Él. En palabras de Jesús, Juan 6:64, había algunos de ellos que no creían, y está hablando de sus seguidores en ese tiempo, no de las multitudes, que ya se habían ido. Y a continuación, en el versículo 66, nos dice que eso les llevó a abandonarle y dejarle. Seguidores de Jesús, no solo las multitudes, supuestos seguidores que le seguían, le dejan y le abandonan. Y entonces Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta en el versículo 67, ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros vosotros también? Aun cuando sabían quién era Jesús. Pedro contesta, de nuevo el portavoz de los apóstoles, Señor, versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Pero no se queda ahí, fijémonos en el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. No solo conocían que Él era el Santo de Dios, Dios mismo, el enviado de Dios, en este sentido un equivalente al Mesías, el apartado por Dios para salvar a su pueblo, al que estaban esperando. No solo lo conocían, sino que dice el texto, hemos creído. No solo has de conocer quién es Jesús. Hay mucha gente que tal vez no le causa ningún impedimento a afirmar las verdades acerca de la identidad de Jesús, pues que están familiarizados con este Jesús, porque tal vez se han criado en un hogar cristiano, ya sea de una religión o de otra, de una denominación o de otra, y todo esto no le causa ningún problema en su mente. Lo acepta, puede afirmar que Jesús es el Mesías, que es Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María, virginalmente, sin pecado, que vivió una vida sin pecado, que no hizo nada malo. No solo eso, sino que murió en la cruz por los pecados de aquellos que iban a creer, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que un día volverá, que es Dios hecho hombre, que es el Mesías. Y eso lo afirma y lo conoce. Ahora, había seguidores de Jesús en aquella época, falsos seguidores, que conocían la identidad de Jesús, pero se fueron. Y Jesús confronta a los que quedaron, a los apóstoles. ¿Os vais a ir vosotros también? Porque cuando surgen los problemas, y cuando surgen las dificultades, y cuando surgen las pruebas por seguir a Cristo, entonces es el momento en el que la fe es verdaderamente probada. No solo una afirmación intelectual. ¿Y cómo responde ahí Pedro en nombre de los apóstoles? No solo lo conocemos, sino que hemos creído. Realmente lo creí. Tú has de confrontarte con esta misma realidad. No solo si sabes quién es verdaderamente Jesús, sino si le conoces y crees en Él de verdad. ¿Crees en Él personalmente? ¿Que Él es tu Señor y Salvador? ¿Crees en Él que siendo plenamente hombre vivió una vida sin pecado completamente justa? ¿Conoces y crees personalmente que es el Salvador porque murió en la cruz por tus pecados? ¿Conoces y crees que Él es el que recibió la ira de Dios Padre en tu lugar? ¿Conoces y crees que Él es el que te justificó delante de Dios? ¿Conoces y crees que es el Salvador de la ira venidera? ¿Conoces a Cristo verdaderamente? La única manera de conocerle y creer personal y verdaderamente en Él es primero reconociendo tu propia identidad, tu verdadera identidad. Y tu propia identidad y tu verdadera identidad es pecador, con letras mayúsculas, subrayado, con luces de neón en un
cartel de la carretera. No lo puedes perder, lo vas a ver y observar. Y tienes que reconocer primero tu propia identidad. Soy un pecador. Y peco porque soy pecador. Esa es mi naturaleza. Y entonces la Biblia te llama a arrepentirte. No solo a reconocer tu identidad, sino a arrepentirte de tus pecados. Para posteriormente, estando en esa situación, reconocer la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el enviado por Dios Padre para salvar a los pecadores como tú. Y confiar en Él personalmente por medio de la fe. Creer en Él por medio de la fe. Las gentes en ese momento llevaban al menos un año expuestos a Jesús. Un año expuestos al mensaje de Jesús. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y tal vez tú estás aquí y llevas un año. O tal vez llevas más. O tal vez llevas menos. Expuesto y escuchando acerca de Jesús. Escuchando de Él al venir a la iglesia. Escuchando de Él tal vez al leer en tu Biblia de vez en cuando. Escuchando de Él porque tu marido o tu mujer o tus padres o tu amigo o tu compañero de trabajo te están hablando de Él. Y no puedes permitirte el lujo de seguir confundido sobre quién es Jesús, porque de ello depende tu vida eterna, sino que necesitas la certeza de saber quién es Él. Y no solo saber quién es Él, sino confiar solo en Él como tu Señor y Salvador. El único que puede perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios por medio de su muerte y resurrección. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirte y creer en Jesús. Y te suplico que lo hagas. Que vengas a los pies de la cruz. Reconozcas que eres pecador. Y reconozcas que Jesús es el Salvador y Él es tu única esperanza. Y creas en Él por medio de la fe. Por desgracia, en Marcos 6 hemos visto que las gentes estaban confundidas sobre la identidad de Jesús. Al igual que hoy, mayormente, las gentes siguen confundidas. Ya no dicen que es Juan el Bautista o Elías o un profeta. Dicen otras cosas de Jesús, salvo la verdad, que es Dios hecho hombre, el Salvador. Y no solo no lo conocen, sino que tampoco creen en Él. Y esto es triste. Pero necesitan personas que les digan quién es Jesús verdaderamente. Y si tú has conocido a Jesús y has creído en Él, esta es tu labor. Ahora tú tienes que decirle a los demás quién es Jesús verdaderamente, que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que confiar en Él para el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, para que no sigan confundidas. Esa es la primera respuesta que encontramos en este pasaje. La respuesta generalizada que también encontramos en la actualidad, la confusión sobre la identidad de Jesús. Ahora, en este pasaje encontramos una segunda respuesta general a Jesús y sus siervos. No solo es confusión, sino que vemos en los versículos 17 al 29 que es oposición. Oposición. La oposición concretamente a los siervos de Jesús. A raíz de la confusión sobre la identidad de Jesús, cuando el mismo Herodes Antipas duda sobre si Jesús es Juan el Bautista resucitado, Marcos nos introduce en este paréntesis en su narrativa al ejemplo que ilustra la oposición a los siervos de Jesús. Y este ejemplo es ilustrado, ejemplificado con el encarcelamiento y decapitación de Juan el Bautista, un siervo de Cristo extraordinario. Juan el Bautista era un siervo de Jesús, no hay duda. ¿Cómo era un siervo de Jesús? En primer lugar, Juan el Bautista era un siervo de Jesús porque como su predecesor llamaba al arrepentimiento a las gentes. Era predecesor de Jesús que llamaba al arrepentimiento. Esto lo leemos en Marcos capítulo 1. Vamos a ir por un momento juntos. Marcos capítulo 1, versículos 2 al 5. Estamos viendo la respuesta generalizada de las gentes a Jesús y sus siervos. Hemos visto la primera respuesta, confusión acerca de la identidad de Jesús. Estamos ahora empezando a observar la segunda respuesta, oposición a los siervos de Jesús. Y hemos de observar y tener claro quién era Juan el Bautista, un siervo de Cristo extraordinario. En primer lugar, porque era predecesor de Cristo que llamaba al arrepentimiento.
Marcos 1, versículo 2 dice: como está escrito en el profeta Isaías, he